Amigos, muy buen día. Mi nombre es Jorge Villamizar. Yo soy proveedor y consultor externo de ARL Bolívar. Soy consultor en sistemas integrados de gestión y en el día de hoy vamos a hablar de una de las capacitaciones importantes que debe tener el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llama Investigaciones de Accidentes. Es una de esas capacitaciones que nos dicen a nosotros por medio de la resolución 1401 que debemos hacer un proceso adecuado sobre la investigación de accidentes. ¿Listo? La capacitación básicamente tiene unos objetivos que son los siguientes. Dar a conocer los lineamientos adecuados para desarrollar un proceso de investigaciones de accidentes. Necesitamos descubrir las competencias importantes para desarrollar este proceso adecuadamente. Conocer los fundamentos del ACR. Vamos a descubrir qué es ACR. A veces nosotros estamos familiarizados con ese término, pero no conocemos muy bien su significado, ¿cierto? ¿Cuál es esa importancia dentro del proceso de investigación de accidentes? Revisar cómo se utilizan algunas herramientas de investigación de accidentes. Dentro de a lo largo del tiempo han habido múltiples eh, eh, herramientas o metodologías para investigar accidentes y hoy vamos a conocer dos de las más importantes y las que más se usan dentro de este proceso de investigaciones de accidentes. ¿Listo? Antes de empezar, acá hay unas gráficas que nos muestran a nosotros algunas excusas que tienen los trabajadores a la hora de presentar o de no reportar los accidentes. Por ejemplo, no reportemos, no ve que de pronto no nos ganamos el concurso de la mejor sección de accidentes. Son unas excusas que de pronto tienen los trabajadores por evitar que se les castigue. Hay otros que piensan, yo no reporto esta pérdida o este accidente porque lo pasan a mi hoja de vida y después me votan. A veces los trabajadores piensan que este proceso de investigación es un proceso sancionatorio y por eso ocultan y omiten algunas características o causas que pueden dar claridad a cierto tema, a la investigación. Por eso es importante que este proceso de investigación de accidentes sea de una manera tranquila, garantizando que a nadie se va a sancionar, sino identificando la causa raíz que me permita a mí crear medidas para evitar que ocurran eventos similares más adelante, ¿cierto? Hay otras personas que dicen, yo me corté un dedo y la semana pasada y no fui al consultorio con el miedo que le tengo a las inyecciones, ¿qué pensarán de mí si soy el más duro? A veces los trabajadores tienen ese concepto de que son los más machos o los más duros y que si van al médico a una inyección o algo, van a quitar su masculinidad. Son conceptos cerrados que tenemos dentro de este proceso. ¿Listo? Entonces, continuamos con algunos conceptos que son claves y son precisos a la hora de realizar el proceso de investigaciones de accidentes de trabajo. Empezamos con incidente de trabajo. El incidente de trabajo está enmarcado dentro de la resolución 1401 del 2007, la cual nos habla a nosotros y nos da las pautas para realizar un proceso de investigaciones de accidentes de manera adecuada para empresas públicas, empresas privadas, y nos dice que debemos realizar un proceso especial. Entonces dice que incidente es un suceso acaecido o ocurrido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente. Aquí la palabra clave para incidente es que tuvo, más no fue un accidente, que no hay lesiones, sin pérdida de días o lesiones, daño a la propiedad y en los procesos. El incidente es un evento que ocurre por causa u ocasión del trabajo también, en el cual yo estoy desarrollando mi labor y me ocurre un evento de manera inmediata. Pero la característica es que acá en el incidente no hay daño, no hay lesión y no hay ninguna pérdida. ¿Listo? Ya vamos a ver más adelante por qué un incidente no se me puede convertir en un accidente y en una pérdida si yo no lo trato muy bien. De hecho, la norma OSA 18001, hoy 45001, le da una importancia trascendental al incidente, tratándolo quizá como la mayor pérdida para los procesos, el incidente. ¿Por qué? Porque si no lo tratamos de manera temprana, se nos puede convertir
en el mayor desastre o la mayor pérdida. ¿Listo? El accidente de trabajo. Recordemos que en la pasada charla que tuvimos sobre las funciones y responsabilidades del COPAS, hablamos de un cambio que hubo en el 2012 hacia adelante y el 2012 hacia atrás. Del 2012 hacia adelante cambió todo el tema de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo. En esa ley, en la ley 1562, también nos habla de unos cambios que tuvo el accidente de trabajo. Y la definición nos la da consagrada de la siguiente manera. Accidente es un suceso repentino por causa u ocasión. ¿Qué quiere decir causa u ocasión? Que la causa es todo lo que yo realizo dentro de mi jornada laboral, para lo que me contrataron, mensajero, auxiliar administrativo, domiciliario, recursos humanos, en fin. Y la ocasión son aquellas características que vienen derivadas de las funciones de mi trabajo. Para esas dos características y todo suceso que haya daño, que haya una perturbación funcional, una lesión orgánica, una psiquiátrica, invalidez o muerte, es relacionada a accidente de trabajo. Inclusive acá la parte psiquiátrica también nos da el alcance o nos abarca el concepto para todo el tema de riesgo psicosocial y daños generados producto del trabajo, siempre y cuando se demuestre su relación con las acciones que estoy realizando. Es decir, que es un poco más amplio ese concepto y nos aclara, nos da muchas más pautas. También dice que es la ejecución de órdenes del empleador o contratante fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si mi cargo es domiciliario, es asistente administrativo, pero mi jefe me dice que debo irle a radicar unos documentos a tal oficina y me hace hacer un mandado o una diligencia y dentro de este transcurso me ocurre un accidente, ahí es considerado accidente laboral, aún inclusive fuera de mi horario de trabajo, siempre y cuando esté en subordinación de él o bajo órdenes de él. ¿Listo? También durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde el lugar de residencia, si el transporte lo suministra el empleador, importantísimo acá, si la empresa paga la famosa ruta de transporte y ocurre un accidente desde mi casa, ya me debe cubrir la ARL y es considerado accidente de trabajo. Si yo por mi cuenta asumo mi transporte y me ocurre un evento, no es considerado accidente laboral porque no lo está suministrando la empresa. Y asimismo para la ejecución de actividades recreativas, deportivas, sindicales, culturales, siempre y cuando esté en representación de la empresa, incluidos accidentes de alimentación. Por ejemplo, si el almuerzo lo suministra la empresa, hay un comedor y hay una intoxicación, es un accidente laboral. De lo contrario, si no lo asume la empresa, no es accidente laboral. ¿Listo? Pero esta definición de accidente de trabajo nos amplía mucho más el concepto de qué es un accidente y cuáles son esas pautas para poderlo determinar. ¿De acuerdo? Luego, dentro de la misma resolución 1401, nos habla sobre el concepto de accidente grave. Ojo que para este concepto de accidente grave hay unas características importantes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la investigación del accidente debe ser antes de los 15 días después de ocurrido el accidente. Tengo 15 días máximo para realizar este proceso de investigación. En la investigación debe participar una persona profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo, un integrante del equipo del COPAS, mínimo uno, el jefe inmediato, un brigadista y todos los testigos que haya. Debo tener unas características especiales en cuanto a radicación de documentos a la EPS, Ministerio de Trabajo, ARL y todos los informes que ellos derivan. ¿Por qué? Porque es un accidente grave. Ya más adelante vamos a ver cuáles son esas otras características. Pero la definición nos dice que es aquel que trae como consecuencia o resultado amputación de cualquier segmento corporal, una amputación o una fractura de los huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio, todos los huesos vitales e importantes del cuerpo. Un trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas en mano, amputaciones, pérdidas de dedos o demás, aplastamientos, quemaduras, lesiones donde hay daño en la columna vertebral, compromiso de la médula espinal, lesiones oculares en los órganos vitales del cuerpo como de la vista y la capacidad auditiva.
Para eventos de ese tipo es importante contar con el equipo que ya mencioné anteriormente. Y debemos ser muy rápidos a la hora de realizar este proceso de investigación. ¿Listo? Porque enmarcados en esta norma podemos tener alguna sanción más adelante. Las causas básicas. Es importante conocer cuáles son estas causas básicas y estos conceptos que nos van a dar muchas luces a la hora de investigar un accidente. ¿Listo? Ya que hablamos en las diferentes metodologías de causas básicas, causas inmediatas. ¿Qué son las causas básicas? Las causas básicas son unas causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas o las razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar o inseguras. Estas causas nos ayudan a explicar el por qué el trabajador cometió un acto inseguro o por qué existen las condiciones inseguras en el entorno. Vamos a aclarar muy bien qué es condición insegura y qué es acto inseguro. ¿Perfecto? Entonces, dentro de esta resolución encontramos también esta definición de causas básicas y causas inmediatas. Las causas básicas ayudan a explicar y las causas inmediatas son lo que primero vemos, a lo que primero estamos viendo a la vista. Las causas observables que se presentan justamente antes del contacto. Son observables, son aquellos actos inseguros y aquellas condiciones inseguras. Es decir, que Pepito Pérez hizo una mala maniobra, eso es un acto inseguro. O que en el entorno habían daños en la estructura en la cual estaba trabajando. Son las condiciones inseguras. ¿Listo? Las causas inmediatas se observan a primera vista y las causas básicas necesitamos de un proceso más profundo de investigación. Ellas están clasificadas dentro de unas características que están definidas por unos códigos y eso nos permite cuantificar a nosotros la caracterización de las accidentes, de la accidentalidad y poder tratar un plan de trabajo, poder llevar a cabo el cronograma de trabajo que veíamos dentro de las funciones del COPAS. ¿Listo? Y aquí vemos como un efecto dominó. Hay una falla, una falta de control que me va a ser generada por causas básicas o causas inmediatas que a la vez me generan el incidente, el accidente y por ende la pérdida. Es una serie de actos o de causas que me van a generar la lesión. Yo debo atacarlas acá desde el primer momento, evitando una falla de control. ¿Listo? Investigaciones de accidentes y accidentes. Es un proceso sistemático, ordenado y en la cual nos dice que debemos identificar las causas y ordenarlas, los hechos o situaciones que generan o favorecieron la ocurrencia del accidente. ¿Con qué fin se realiza? Con prevenir su repetición. Es importante acá que garanticemos la seguridad del trabajador que no va a ser despedido, que no es un proceso sancionatorio, sino un proceso de prevenir que más adelante ocurra un accidente y evitar o controlarlo de la mejor manera, para evitar que suceda un evento de magnitudes similares. ¿Listo? Esos son los conceptos básicos que me dice la resolución 1401. Entendiendo este proceso de investigaciones de accidentes, vamos a ver cómo y cuáles son las técnicas que debemos tener en cuenta. Lo que nosotros realizamos dentro del proceso de investigaciones se hace con el fin de estar seguros al interior de nuestra empresa, al interior de nuestra organización, desarrollando los procesos y protocolos de una mejor manera. ¿Listo? Identificando y controlando los accidentes en mi trabajo, puedo estar más seguro a la hora de realizar cualquier labor. Una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen ustedes que suceden los accidentes? Quiero que de pronto pausen este video y empiecen a preguntarse por qué causan esos accidentes. ¿Cuál es la raíz o cuál es el factor que causan esos accidentes? Ya los definieron, ¿verdad? A veces dentro de los procesos de investigaciones que hacemos nos encontramos con unas respuestas un poco que dan como risa, porque cuando les preguntamos por qué creen que ocurren los accidentes, las respuestas que encontramos es por la mala suerte. A veces hay unas personas que dicen, es que no, es que eso fue la mala suerte, o porque fue por el destino. Hay muchas personas supersticiosas que dicen, no, eso fue por el destino, que porque ya estaba escrito, porque hoy era martes 13, tal vez le tocaba, ya era fijo que le tocaba a la hora de tener un accidente.
Y esas respuestas las encontramos repetitivamente. Pero la respuesta es que no. Los accidentes no suceden de esa manera. Los accidentes se deben a dos características muy importantes, que son comportamientos inseguros y condiciones inseguras. Los famosos actos inseguros o condiciones inseguras. Son esas dos variables que tenemos para que ocurra un accidente. ¿Listo? Aquí vemos una definición o una diferencia entre el acto y condición insegura. El 96% de todos los accidentes que se generan en una empresa, en cualquier sector económico, van derivados a la conducta humana, a el hombre. Por eso es importante abordar la seguridad basada en el comportamiento, la seguridad basada en los valores, en el ejemplo y todo enfocado hacia el trabajador. El otro 4% restante obedece a condiciones inseguras, actos y otras partes externas. Por ejemplo, en un accidente que le cayó un rayo y lo mató. Eso hace parte del 4% porque eso sí fue de pronto de pura casualidad. Pero si lo analizamos más a profundidad, nada es por casualidad, sino por causalidad. Una serie de eventos genera unas ciertas causas. Por ejemplo, en el rayo, de pronto la empresa no tenía un sistema para rayos o no tenía una persona quien hubiera hecho unas antenas que ponen para parar los rayos y esas conductas derivan al comportamiento humano. Por eso el 96% obedece siempre a conductas humanas. ¿Listo? Vamos a ver este video que nos va a nosotros a clarificar un poco más sobre peligro, acción, condición insegura y acto inseguro. Dice así. Bueno, ahí veíamos acerca de que algunas definiciones sobre peligro, riesgo, acto inseguro y algunas medidas de intervención que nosotros debemos hacer para disminuir el riesgo, para disminuir la consecuencia que me puede generar. Y también necesitamos nosotros conocer cuál es la diferencia entre peligro, riesgo y consecuencia. Son unos términos muy similares, pero que tienen significado diferente. Y son unos términos básicos que nos van a nosotros permitir y clarificar más los conceptos para poder abordar un tema de manera adecuada. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿conocen cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Pueden pausar el video y hacer esta discusión. ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es una consecuencia? Ya una vez analizado y una vez discutido cada una de estas definiciones, los invito a que ustedes ahí participen, ahí hagan sus conceptos con sus ejemplos y lo vamos a aclarar. Si bien es cierto, a veces cuando les preguntamos o les hacemos estas preguntas a los trabajadores, hay una cierta duda porque tienen definido qué es el concepto, pero no lo tienen muy claro a la forma de aplicarlo y la diferencia. Entonces, hoy lo vamos a aprender. Para peligro, la palabra clave es fuente. La fuente. ¿Cuál fuente? La fuente que me puede generar
todo daño a mí como trabajador, a las instalaciones, a la salud, a los equipos, a toda persona. Esa es la fuente que siempre está ahí presente. El peligro nunca va a acabarse. El peligro es como la materia, nunca se acaba. ¿Listo? Entonces, el peligro puede ser cualquier fuente que tiene potencial daño para causarme a mí una lesión. Por ejemplo, unas escaleras. Las escaleras siempre van a estar presentes en un edificio o en una construcción. Las escaleras es el peligro, aquello que me puede generar una lesión. Y el riesgo es la combinación de la exposición al peligro por la consecuencia, y lo cual se traduce en un daño. Es ese riesgo que yo tengo que ese peligro se materialice y me genere un daño. ¿Sí me hago entender más o menos? Mientras el peligro está fijo, las escaleras, el riesgo es lo que me puede llegar a pasar. ¿Qué me puede llegar a pasar a mí si me expongo a las escaleras? Que me caiga. Ese sería el riesgo, ¿cierto? Hay un riesgo de caída al descender por las escaleras. De hecho, el mayor índice de accidentes se da al descender por las escaleras. Y hablamos de otros términos asociados, que es la exposición. La exposición es cuando yo más me expongo a ese peligro y más tengo probabilidades que ocurra un riesgo, ¿cierto? Yo aumento el riesgo con la exposición. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo bajar una vez por las escaleras a subir y bajar muchas veces. A mayor exposición, mayor probabilidad de riesgo. ¿Listo? Sin exposición a ese peligro no hay riesgo. La materialización del peligro es un accidente o una enfermedad. A corto plazo, accidente, y a largo plazo, enfermedad laboral. ¿Listo? Esas son las definiciones entre peligro y riesgo. El peligro se identifica. Nosotros podemos observar el peligro a través de inspecciones, a través de observaciones, de competencias, y el riesgo lo evaluamos de alto, medio, bajo, con el fin de crear algunas medidas que me puedan a mí mitigar ese peligro. El peligro jamás se puede eliminar, pero sí se puede controlar. ¿Listo? ¿Cómo se puede controlar? Con la matriz de peligros que la veíamos también en el pasado video, creando las medidas para mitigar y controlar ese riesgo. ¿Listo? Otros dos conceptos, que es una falla de control, son las desviaciones. Las desviaciones que hay. Yo trazo un plano, pero espero que todo sea estándar. Pero ¿qué pasa si se sale del estándar? Decimos que es subestándar. Así hablamos de acto subestándar o acto inseguro, condición subestándar o condición insegura. Que son actos inseguros, todo lo que hace el trabajador de manera inadecuada. Falta de protección, de uso de elementos de protección personal, transitar por sitios donde está señalizado y yo no omito los procedimientos, hacer bromas, juegos, a veces esas bromas que le hacemos al compañero y ocurre un accidente, eso son actos inseguros que me pueden generar accidentes de trabajo. Y las condiciones inseguras son aquellas cuestiones que tenemos en el entorno, por ejemplo, cables en mal estado, pisos rotos, pisos dañados, escaleras partidas, escaleras deformes. Todas esas dos cosas, si no se corrigen, ocurren incidentes y accidentes que ya los habíamos visto. ¿Listo? Entonces, acá hay una imagen donde nos explica a nosotros qué es un acto inseguro. Vemos acá a don Pepito que se subió a los botes de pintura a atornillar algo a la pared. Ese es un acto inseguro. ¿Pero por qué se subió? Porque la escalera está en mal estado. Está llena de aceite y está partida. Esa es la condición insegura. Pero si volvemos al concepto que hablé anteriormente y decíamos que el 96% de los accidentes obedecen a actos inseguros, podemos explicarlo en esta manera. La escalera sola no se pone en mal estado. La escalera solita no se va a partir ni se va a poner nada. Obedece al comportamiento inadecuado de don Pepito que no informó o no le hizo el mantenimiento a tiempo. Por eso, esto también, las condiciones inseguras son antecedentes de un comportamiento inseguro. ¿Listo? Por eso, el 96% de los accidentes obedece al comportamiento humano. Y es allí donde radica la gestión que nosotros como integrantes del COPAS debemos hacer en toda la empresa y toda la gestión de investigaciones de accidentes. ¿Listo? Entonces, les voy a preguntar a ustedes, ¿quién es más importante, el incidente o el accidente laboral? ¿Quién dice que el incidente? ¿Y por qué es importante el incidente? ¿Quién dice que el accidente?
Bueno, después de esta pequeña discusión, hay unas personas que de pronto van a decir, es más importante el accidente porque ocurrió y yo debo tratarlo. Hay otras personas que dicen, no, es más importante el incidente. Hay otras personas que dicen, los dos son importantes. ¿Cuál es el más importante? Realmente es más importante el incidente. Recuerden que yo en la definición les hablé del incidente como el potencial de pérdidas, daños o lesiones. Y aquí lo corroboramos con esta pirámide de causalidad. Nada en la vida es por casualidad. ¿Listo? Es por causalidad. Una serie de causas tiene su efecto. Y hablamos de la pirámide de Frank Beer, una de las personas que más aportó al tema de la prevención y la seguridad industrial. Nos dice que a múltiples actos o condiciones inseguras, a n número de actos inseguros, n número de bromas, n número de juegos, n número de veces en las cuales yo no usé los elementos de protección personal, por probabilidad se pueden generar 600 incidentes, 600 eventos en los cuales de pronto yo bajando de las escaleras eh, y me resbalé, pero no me caí, ¿cierto? Por ejemplo, un acto inseguro, bajar por el celular, bajar las escaleras utilizando el celular. Esos son actos inseguros. De miles de veces que yo baje las escaleras sin usar el celular, usando el celular, perdón, pueden ocurrir 600 incidentes por probabilidad, en los cuales yo casi me caigo. Si yo no corrijo esos 600 incidentes, no pueden ocurrir 30 accidentes sin pérdida de días. ¿Qué quiere decir eso? Un pequeño esguince, un pequeño moretón, un pequeño golpe. Si yo no trato esos 30 accidentes leves, me pueden generar 10 accidentes serios o con pérdida de días. Por ejemplo, una fractura de un pie, un esguince mucho más fuerte donde los ligamentos se corren. Si yo no trato esos 10 accidentes, me puede generar una muerte. De pronto la persona se cayó de las escaleras muy fuerte y se golpeó la cabeza y murió. Puede ocurrir un accidente de esta manera. ¿Hacia dónde debe enfocar la gestión como integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? A la base, a la raíz. Recordemos que ese es un tema de manera preventiva. No esperemos a que haya un muerto para decir, oiga, señalicemos las escaleras. Oiga, creemos un manual o un instructivo de cómo se debe usar correctamente. Oiga, coloquemos una baranda para que las personas se puedan agarrar. O coloquemos la cinta reflectiva y antideslizante para que de pronto no se caigan al descender. No esperemos a llegar acá, a la base, a la punta. Lleguemos a lo más profundo, lo que no se ve. ¿Listo? A las causas básicas. ¿Con qué fin se hacen las investigaciones de accidentes? Bueno, ya lo hablábamos y lo ratificábamos, que es con el fin de evitar que se produzcan eventos similares en el mismo lugar o en cualquier otra empresa en el mismo proceso, mediante la investigación de todo tipo de accidentes, sin importar la magnitud de las consecuencias. ¿Eso qué quiere decir? Dándole la tranquilidad al trabajador que no lo vamos a echar, sino lo vamos es a mejorar en el proceso que está realizando. ¿Qué investigar? A veces decimos, pero ¿qué investigamos? Aparte de accidentes, nosotros debemos identificar o investigar otros conceptos que no sean accidentes también, como lesiones, enfermedades laborales, daño material, el por qué se desperdicia tanto los productos, los derrames, conatos, incendios o robos. También con estas técnicas de investigación yo puedo hallar la causa raíz a cierto problema para evitar que me ocurra más adelante. ¿Listo? ¿Quiénes deben investigar? Los supervisores o jefes directos, administradores o mandos de nivel medio, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo es importante que esté investigando, la persona encargada del sistema de gestión como apoyo y soporte a la gestión del COPAS. Lo ideal es que nosotros, como integrantes del COPAS, realicemos ese proceso de la investigación de los incidentes de manera autónoma. ¿Listo? Ya para los eventos de accidentes graves consagrados en la resolución 1401, ya requiere el apoyo de una persona encargada con la licencia. ¿Qué acciones iniciales debe tener el investigador? Ustedes como equipos del COPAS deben desarrollar estas acciones. Tomar el control del lugar de los hechos, ese perfil de rol de liderazgo que asumimos nosotros, de toma de decisiones, de aquí estoy yo como integrante del COPAS. Procurar la atención del accidentado, garantizándole que no va a tener ninguna sanción, sino evitar accidentes más adelante.
Identificar las fuentes de evidencias, de pronto tomar fotos, tomar videos, tomar testimonios, evitar que las evidencias se alteren o retiren. Es importantísimo acá que ocurrió el accidente, de inmediatamente yo debo hacer el proceso de investigaciones, toma de testimonio, fotografías. ¿Por qué? Porque al transcurso del tiempo las versiones cambian. Las escenas del crimen o de la escena del accidente va a cambiar. Por eso es importante hacerlo de manera fresquita. Si yo hago un accidente al mes de haber ocurrido, tal vez se me va a olvidar qué estaba haciendo, con quién estaba, qué hora, qué posición tenía, qué otra acción estaba tomando en cuenta. Por eso es importante hacerlo de manera inmediata. Investigar para determinar potencial pérdida y notificar a los ejecutivos que correspondan. Uno de los errores que cometemos nosotros como integrantes del COPAS, y lo hablaba en la anterior capacitación, es que no hacemos ese seguimiento, esa trazabilidad a quien corresponda, a las partes interesadas, sino lo dejamos como el informe y ya no le hallemos mayor trascendencia. Entonces, para poder lograr una investigación efectiva, yo debo notificar a las personas o a las partes interesadas de manera inmediata. ¿Listo? ¿Cuáles son las etapas de investigación de un accidente de trabajo? Notificación inicial, evaluación del accidente, del evento ocurrido, conformar el equipo de investigaciones para accidentes o incidentes bajos. Yo debo conformarlo integrante del COPAS, el trabajador, si hay testigos y el supervisor. ¿Listo? Si es un accidente grave, son las personas que yo le conformé anteriormente, sumados a el profesional de seguridad y salud en el trabajo con su licencia. Obtención de la información por medio de formatos, formato de investigación de accidentes en el cual yo voy a consultar cada una de las diferentes hallazgos encontrados, hacer un informe con unas recomendaciones, comunicarlas al personal, igual que el plan de trabajo, y hacer un seguimiento o monitoreo para verificar si las acciones que yo encontré dentro de la investigación van enfocadas realmente a quitar el problema. ¿Listo? Por eso es importante que llevemos ese paso a paso o ese orden. Algunos consejos claves para que el proceso de investigación sea más adecuado y más asertivo. Primero, entrevista individualmente y en privado. Ustedes como integrantes del equipo de seguridad y salud en el trabajo van a investigar el accidente o a entrevistar a las personas de manera privada, garantizándoles esa tranquilidad, esa confianza y no de pronto en público donde tal vez el trabajador puede omitir información. Entreviste rápidamente. No es un juicio, no es algo condenatorio, es un proceso de preguntas rápidas. El área adecuada es establezca un espacio adecuado para hacerle el proceso de investigación al trabajador. No va a la luz de todas las personas que de pronto lo puedan señalar o juzgar. Haga que la persona se sienta tranquila. A veces el trabajador, y cuando usamos este tipo de acciones un poco acusantes, hace que el trabajador omita. ¿Listo? La idea es hacerlo sentir tranquilo y que él me vaya con normalidad o con tranquilidad a informar. Haga preguntas abiertas. No de pronto no juzgue al proceso, a la persona, sino al proceso. Tal vez unas preguntas un poco más abiertas. ¿Estaba usted ese día utilizando sus elementos? ¿Sí o no? No preguntas así cerradas, sino un poco más abiertas donde el trabajador pueda ampliar un poco más su información. Resuma lo que escucha y tome notas breves y repáselas con el entrevistado para corroborar la versión, ya que de pronto yo puedo tomar el error que él dice algo, yo lo interpreto de otra manera y hay los conflictos. Siempre que yo le hago una pregunta, la corroboro con el investigado, con la persona investigada. ¿Qué quiere decir eso? Para garantizar que estamos hablando el mismo idioma. Fomente la entrevista de seguimiento si fuera necesario. De pronto es importante hacerle una entrevista de seguimiento para corroborar las versiones, ya que de pronto si el trabajador, y ha ocurrido en muchas empresas, donde el trabajador tiene un accidente, se va a incapacidad, le dan 15 días de incapacidad, un mes, dependiendo de la gravedad, vuelve, le hacemos el proceso de investigación y él ya cambió la versión. Al principio tenía una versión, pero después tal vez se dejan mal asesorar y es donde cambia su versión, ya está un poco más exigente, más demandante y se torna el proceso un poco difícil. Por eso la importancia de hacer las investigaciones rápido en el acto. Las causas básicas, entonces ya habíamos hablado de la definición, ahora vamos a hablar de algunas características que tienen entre factores personales que me ayudan a explicar el por qué
el trabajador comete un acto inseguro. Tal vez pueda tener tensión física, fisiológica, psicológica, tenga falta de conocimiento, motivación inadecuada, capacidad fisiológica inadecuada. Y dentro de estas causas hay unas subcausas que me pueden a mí determinar con un código específico el por qué el trabajador comete ese acto. Tal vez no conoce, está operando una máquina y en vez de alimentar de esta manera está introduciendo los dedos. Eso es un acto inseguro, pero porque el trabajador no sabe. Entonces el plan de acción va enfocado a capacitar al trabajador. Y en los factores del trabajo también son las causas de pronto del jefe, si es un jefe de pronto que lo hostiga, lo acosa, le pide productividad de manera inadecuada y hace que cometa actos inseguros. Y hablamos de cada uno de estos causas que al interior hay unas causas derivadas. ¿Listo? Y las causas inmediatas son esos actos que comete el trabajador. Omitir el uso de PP, no asegurar, no advertir, bromas, juegos, uso inapropiado del cuerpo, operar a velocidades inadecuadas para el tema de conducción, en fin. Estas causas nos las da a nosotros la 1401 y nos las da a nosotros la NTC 3701, que también ordena y defina cada una de las causas, para que lo tomemos en cuenta y lo realicemos el proceso. Y el ejercicio de investigación, cada ejercicio particular, podemos averiguar cada una de esas causas después de la entrevista. Podemos ordenarlas para preparar el informe que le vamos a presentar a las partes interesadas. ¿Listo? Consejos para una investigación efectiva. Otros tips que debemos a tener en cuenta. Comunicar la importancia de reportar o investigar. Desarrollar prácticas y procedimientos. Estandarizar los procesos es importante. Entrenar a los investigadores. Realizar muchos procesos. Es como cuando estamos haciendo coach. De pronto al principio yo no sé cómo hacer una sesión de coaching, pero a la medida que yo practico y practico y practico, ya voy teniendo el entrenamiento adecuado. Asimismo pasa con la investigación de accidentes. Al principio yo tengo la teoría y tengo el conocimiento, pero mientras yo más hago investigaciones, más voy aclarando mis temas. Dar un enfoque positivo, importante. Yo siempre resalto acá el tema de la retroalimentación positiva para generar un buen entorno y un buen espacio y una buena conversación. Resaltando siempre esos aspectos positivos del trabajador y después los aspectos por mejorar, no los aspectos negativos, sino por mejorar. De esta manera, el trabajador va a ser sincero y a decirme las cosas. Y es diferente si yo empiezo a hablarle de manera policiva y de manera agresiva, el trabajador me va a contestar de esa misma manera. Así sucede con las investigaciones. Implemente y siga las acciones correctivas. Si yo voy a generar algún tipo de control, es importante que yo lo deje en el informe, pero lo siga, no lo olvide. Considera la severidad del potencial y la probabilidad para determinar el nivel de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a garantizarme que lo que estoy investigando es un proceso serio y que tiene la importancia que este merece. ¿Listo? Otro consejo súper importante para ustedes como integrantes del COPAS a la hora de realizar una investigación. No se queden con lo primero que ven. No se queden solo con las causas inmediatas, sino lleguen a lo profundo. No se queden con lo primero que vean. A veces nosotros cuando hacemos un proceso de investigación de accidentes o de inspecciones de seguridad, solamente miramos acá la punta del iceberg, ¿cierto? Estamos nosotros pendientes solamente de esa cosa, pero nos perdemos la parte inferior del iceberg, las causas básicas, lo que es más importante, perdón. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta o nos verificamos, el señor se cayó y se resbaló, estaba al piso liso, límpielo y ya. Pero, ¿qué hay detrás de ese piso liso? Detrás de ese piso resbaloso. Hay un sinnúmero de causas que me van a mí a determinar específicamente el accidente. No solamente lo que vemos a primera vista es, sino lo que hay más a profundidad. Un consejo, las personas que tienen más tiempo en la empresa son las que más se accidentan. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a hacer ese proceso de esa manera. Ya le cogieron la confianza y le cogieron, como se dice literalmente, la maña a la máquina y es donde suceden esos accidentes. ¿Listo? Acuérdense de este tema, escoba nueva siempre barre bien. Un trabajador recién ingresado a laborar va a ser muy juicioso, va a ser muy seguro con sus procedimientos. Pero ¿qué pasa cuando ese trabajador ya tiene un tiempo? Pues que ya coge confianza, se acostumbra y omite
los procesos y los procedimientos que hay dentro de la empresa. Por eso es importante o tener más especial cuidado a las personas que tienen más tiempo en la empresa. ¿Listo? Bueno, ahora decíamos que ACR. ACR, ¿qué quiere decir? Análisis de causa raíz, llegar a lo más profundo. Hay unos síntomas y un problema y derivado de múltiples causas. Vamos a hallar la causa raíz, la que realmente impacta al accidente y no lo primero que es. Esa es el análisis de causa raíz o el fin de las investigaciones de accidentes. Tres pasos importantes para el accidente. Primero, debemos contestarnos estas tres preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurrió? En fin, definir el accidente como tal. ¿Por qué ocurrió? ¿Cuáles fueron esas causas? Importante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué vamos a hacer para prevenirlo más adelante? No llegar hasta acá, ¿por qué ocurrió? Y listo. Pero generar la lección aprendida. ¿Qué se va a hacer para evitar que suceda? ¿Listo? La lección aprendida es otra herramienta importante dentro del proceso de investigación de accidentes porque me permite a mí clarificar y mostrar que lo que pasó, yo lo voy a corregir de esta manera y voy a evitar que más adelante suceda. ¿Listo? Es importante que las relaciones causales sean claras con el fin de generar una mayor claridad, valga la redundancia, y veracidad en el tema. Algunas técnicas de investigación de accidentes son dos. Básicamente, la primera, los 5 por qué. Esta técnica es muy sencilla y es la que más utilizan los niños pequeños y la que más vamos a utilizar nosotros. La ingenió el ingeniero de Toyota, valga la redundancia, Taiichi Ohno, que consiste en hacer preguntas sistemáticas por lo menos 5 veces. ¿Por qué? ¿Está Pepito trabajando? Se cayó. ¿Por qué se cayó? Y a esa pregunta, a esa respuesta le hacemos otro por qué y otro por qué hasta llegar a la causa raíz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los niños pequeños dicen, papá, ¿y tú por qué haces esto? Y tú le contestas, ¿y por qué esta cosa? ¿Y por qué esto otro? Porque ellos son muy curiosos y quieren llegar a la causa raíz. Así debemos nosotros hacer con la técnica de los 5 por qué. Clasificamos el problema y empezamos a derivar el porqué, el porqué, el porqué de las cosas hasta llegar a lo más profundo y es ahí donde nosotros empezamos a realizar. ¿Listo? Preguntando muchas veces por qué. ¿Listo? Otra causa importante es el de causa y efecto de el ingeniero, el doctor Ishikawa. Por eso a veces lo conocemos como el diagrama de Ishikawa, por el apellido del doctor Kaoru Ishikawa en 1960, dijo que toda causa tiene su efecto. No es por casualidad, sino por causalidad. Acá tenemos el efecto o el accidente en estudio. Acá colocamos pérdida, caída de las escaleras. Y acá vamos a colocar las espinas de pescado con esta figura. En supervisión, ¿qué encontramos para ese problema? En materiales, ¿qué encontramos para este tema? Caída de las escaleras, por ejemplo, los materiales no tenía barandas, no tenía iluminación, no tenía señalización. El operador es el trabajador o la persona que no hace esa actividad que en equipos, ambiente y el método. Nos habla 6 subcausas a las cuales yo voy a encontrar cada una de ellas una respuesta para empezar a ordenarlas y empezar a hallar la causa raíz. ¿Listo? Este diagrama de causa y efecto también es muy utilizado dentro de los procesos de investigación porque me permite tener una mayor claridad y una mayor organización, ¿cierto? Es una técnica de causas y efectos para la solución de problemas, relaciona el efecto con las posibles causas que lo provocan. Simplifica el análisis y mejora la solución de cada problema. Ayuda a visualizarnos de una manera más esquemática y más organizada, que sea más entendible y agrupa todos los problemas en una especie de espina de pescado. Por eso se llama diagrama de espina de pescado o Ishikawa por la forma. Entonces acá vemos la forma y en las diferentes causas son las diferentes espinas del pescado. Y nos esquematiza de una manera organizada cada una de las causas. Hay otras como de pronto lluvia de ideas, árbol de causalidad. También el árbol de causalidad nos define básicas e inmediatas, pero requiere de un conocimiento un poco más específico. Podemos migrar al árbol de causas ya cuando tengamos plena entrenamiento y pleno dominio de Ishikawa y de los 5 porqués, ya que el árbol de causas nos va a determinar, así como este que estaba acá,
Causas básicas, causas inmediatas, este árbol de causas. Y nos define el código específico para cada causa. Tenemos que tener un dominio del comportamiento y de cada una de las actuaciones para poderlo utilizar. Requiere un poquito más de conocimiento el análisis de árbol de causas. ¿Listo? En general debemos observar, debemos tener en cuenta estos consejos. A mí me gusta de pronto Iron Man, perdón, porque él dice, no podemos eliminar los riesgos, es imposible eliminar el riesgo y eliminar el peligro. Debemos controlarlos, debemos crear medidas para controlar y disminuir esas consecuencias. Cuando vayamos a hacer una investigación de accidentes, enfoquémonos también en 4 aspectos importantes. Factores ambientales, el entorno, la iluminación, el ruido, la lluvia, la humedad, cualquier factor ambiental es clave también a la hora de un accidente. ¿Por qué? Tal vez Pepito se cayó de las escaleras porque no había luz. Ese es un factor ambiental. Él no vio dónde pisar. Factores de la persona, las condiciones de pronto el entorno de la persona, sus comportamientos, el por qué hace esas cosas, por qué se comporta de esa manera, tal vez por llamar la atención, tal vez por creerse más popular o ganar una aceptación. Acciones subestándar, que son las acciones o actos inseguros, y las condiciones subestándar, que son el entorno. Esas 4 características yo voy a identificar cuando hago un proceso de investigación de accidentes. Lo esquematizo, lo organizo dentro del formato de investigación de accidentes que deriva del procedimiento de investigación de accidentes. Yo debo tener un procedimiento, un mecanismo que me dice utiliza el formato para hacerlo así, 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 de esta manera, utilizando esta metodología y teniendo en cuenta esas actividades. Es decir, que las herramientas están presentes, nosotros debemos utilizarlas de la mejor manera. La empresa debe tener procedimiento de investigación de accidentes, formato de investigación de accidentes para radicar en caso de ser un accidente grave al Ministerio de Trabajo, a la EPS, a la ARL, dentro de los 15 días hábiles después de la ocurrencia del accidente. Yo tengo todo ese tiempo para hacer todas esas diligencias, ya que de pronto el Ministerio de Trabajo me va a preguntar y la ARL debe pasar un reporte de accidentes graves al ministerio para hacer una investigación más a profundidad y un seguimiento. ¿Listo? Importante tener en cuenta todos los soportes de entregas de dotaciones, de capacitaciones que haya tenido el trabajador, de socializaciones de matrices, de procedimientos, de formatos instructivos, porque esos documentos van a ser claves y me los van a pedir a la hora que yo vaya a hacer este procedimiento de investigaciones para accidentes graves. ¿Listo? Tenerlo muy en cuenta. Un consejo, o cuál es la causa común, la rapidez, la prisa. La prisa es el aliado fundamental de los accidentes. Es la principal causa de accidentes, la prisa. No es lo mismo yo tomarme un tiempo para hacer la cosa de manera más específica, hacerlo de manera rápida y omitir un proceso o un procedimiento, y es ahí donde se genera el accidente. Recordemos que el trabajador más experimentado es el que más se accidenta porque más confianza tiene a su máquina, más la conoce. Y los accidentes ocurren de manera inmediata, así como Flash. Flash es el único que puede ser rápido, ¿cierto? Porque él es un ser ficticio. Nosotros somos seres humanos y somos mortales y nos podemos accidentar. Así es de que bájele un poco a la velocidad en su trabajo. La permisividad y la tolerancia excesiva a las tareas, a las labores. Hay una causa que más se recurre en las investigaciones de accidentes: monotonía, rutina, confianza para un cargo sin trascendencia, dice específicamente la causa que nos da esta resolución. Por eso es importante bajarle al acelere, ¿cierto? Tomarnos un tiempo en la vida para realizar las actividades. ¿Listo? Recuerde, no pierda la vida en el trabajo. Qué triste sería perder nuestra vida en el lugar donde nos levantamos todas las mañanas a ganarnos la papita, a ganarnos el dinero. Cuídela en el trabajo y no la pierda, porque la vida es muy bonita. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que les hayan sido de utilidad estas recomendaciones, estas consideraciones a tener en cuenta para fortalecer el proceso de investigación de accidentes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden
Mi nombre es Jorge Villamizar y esperamos que el COPAS y ustedes como integrantes fortalezcan estas competencias a la hora de investigar accidentes. Muchísimas gracias y muy buen día.